Buenas tardes. La charla de hoy quiero empezar disculpándome porque voy a insistir en que es una charla, no es una conferencia académica, de tal manera que tiene algo de ligero. En esa medida, pues obviamente yo preparo esto, procuro decir cosas que resulten coherentes, pero quizá una fecha no la recuerdo bien, un dato no lo tengo a mano. Eso es marginal porque no es para publicar, es una información de una charla que espero que sea fácilmente se pueda seguir sin que un pequeño detalle interfiera en la comprensión. Dicho eso, empezaremos por el principio como la vez pasada, por la idea de nación. Recordaremos que la Corte de Cádiz hacen una cesura, una ruptura profunda, porque declaran que la soberanía reside en la nación. Eso antes no había ocurrido. Antes la soberanía residía en una familia, en una persona. Era una monarquía y las Cortes de Cádiz deciden o afirman, no lo deciden ellas, lo afirman, que el hecho es que ya España no es una monarquía, es una nación. Y la soberanía reside en la nación. Luego, a lo largo del siglo XIX, diferentes constituciones intentarán explicar la relación entre nación y el Estado, o nación, Estado y sociedad. Y además discutirán, al menos la del 37 y la del 76, discutirán si la soberanía reside en la nación o reside en la nación y el rey de forma ajustada. Pero esa fue la polémica hasta que primero la del 73, la Primera República, y sobre todo la de la Segunda República, establece con claridad quién es el soberano. Ese tema es fundamental porque volvemos a la idea inicial. Nación es una palabra que yo sepa, quizá haya otras citas, pero yo la que conozco es la de Juan de Valdés, un humanista del siglo XVI que vivía en Italia, cuya gramática no se publicó hasta el siglo XVIII, pero circuló en copias. Por eso se dice que la de Nebrija es la primera fue la de Valdés, y Valdés dice aquella cuestión, que creo que lo dije el otro día, de que un poeta escribe los pájaros cuya nación es cantar, y dice no, nación no es las costumbres, las formas de ser, la forma de actuar de un grupo, es el lugar de donde nacemos, donde nacieron nuestros padres y nuestros abuelos. Nación no son las normas con las que convivimos, no es la gente que tiene un estilo concreto de vida, es nuestra patria original. A partir de ahí, la polémica a lo largo del siglo XIX y XX es muy compleja, pero nunca se aparta de esa idea. Al llegar al siglo XX, en 1960 más o menos, 60 y algo, no me acuerdo ahora, don Américo Castro, un historiador y filólogo de primera fila, publicó un artículo famoso que decía media un milenio entre la palabra España y la palabra español. Él decía que hasta la palabra Hispania es lo mismo decirlo en latín con H y con I que en español con directamente, Hispania existe desde los tiempos de los romanos, obviamente, que son los que definieron un territorio. Y no surge, sin embargo, la palabra español hasta 1000 años después, hasta 1300, 1400, y no se afirma hasta el siglo XVI, claramente. Él dice que, claro está, los habitantes de la península pues eran leoneses, eran aragoneses, eran castellanos, eran vizcaínos, eran andalusíes, pero nunca se definían a sí mismos como españoles, nunca, siempre por su nación, por el lugar del que venían. Miguel Servet, en el siglo XVI ya, 1530 y tantos, 40, firma cuando sale de la clandestinidad, vivía en Francia clandestinamente, con nombre falso, y cuando por fin tiene que firmar con su nombre, firma Miquel Serveto, de nación aragonesa. Él era efectivamente de un pueblo de Aragón, y él firma de nación aragonesa. Dice Américo Castro que la palabra español es una terminación que no indica que sea nacida en lugares al sur de los Pirineos, porque era nombre, dice él, con el que los
del norte de los Pirineos llamaban genéricamente a todos los del sur. Y lo afirma porque además, filológicamente, la terminación ol no es ni castellana, ni aragonesa, ni de ningún lugar del sur de los Pirineos. Si hubiera sido castellana, él dice hubiera sido españés, que es lo que hubiera dado la palabra España para los habitantes de España. Pero español lo hicieron los de habla francesa. Esa es la idea con la cual partimos de que al sur de los Pirineos había unas poblaciones que no se definieron como españolas hasta muy avanzada la historia. Luego entraremos en el detalle de la historiografía de los famosos reyes de Aragón y Castilla, Isabel y Fernando, etc. Todo eso hablaremos luego. Pero quería introducir que la idea básica es esa. Y los nacionalismos partirán de la discusión sobre esa idea mezclada o en paralelo con la idea de terra patris, la tierra de los padres, la patria. La patria es un concepto que surge en el mundo romántico y es una expresión fundamentalmente romántica. Los patriotas, la patria, es un término que se utiliza en el siglo XIX y que antes no había tenido un sentido, no había tenido ningún sentido. Antes era la nación, ahora es nación y patria. No siempre van en paralelo. A veces en el siglo XIX y en el XX se chocan las dos nociones. ¿Cuál es la cuestión? Que hay tres niveles que hay que conjugar: nación, Estado y sociedad. Y eso es lo que se va a intentar ir conformando a lo largo del siglo XIX y XX. La nación, porque no está claro cuál es la nación. De hecho, ya dije que las constituciones tenían un problema inicial, que es definir quién es español. No lo tenía nada claro. No tenía nada claro si español es el nacido, el que es hijo de, si el cubano es español, si no lo es. No tenían claro qué es ser español, hasta el punto ese que ya dije, de que Cánovas, al redactar la del 76, acabó diciendo, bueno, español será el que no puede ser otra cosa, porque no hay, eso no se entiende lo que es ser español. Y sobre esa base se va intentando definir el concepto, pero también el concepto de Estado y el concepto de sociedad. Sobre eso habló mucho Unamuno, habló mucho Costa, habló mucho Ortega, ya entraremos en eso. Pero empezamos por la madre de todos los nacionalismos en España, que fue Cuba. Cuba era pues una mezcla de provincia y colonia. Eso hago una referencia a los tiempos del siglo XX. Durante la dictadura se decidió que el Sáhara era una provincia, y cuando acabó la dictadura, pues los tipos que tenían un carnet de identidad de españoles que venía del Sáhara, se les dijo, bueno, pero eso no vale para nada, era mentira. Eso es lo que se dijo. Varios cientos de miles de personas perdieron la nacionalidad que tenían de nacimiento, de origen, en el Sáhara. Eso ocurrió. Y en este caso Cuba era una mezcla de ambas ideas. Cuba, con el mapa se ve una tira así pequeñita, tiene una extensión de casi 1000 kilómetros de un extremo a otro, O sea, como de Figueras a Cádiz, O sea, no es una isla pequeña. No estaba demasiado habitada. Tenía 4 poblaciones al menos que se mezclaban. Una era la población de los criollos, o sea, la gente nacida en Cuba, de familias cubanas, que llevaba allí generaciones, o que había nacido la vez anterior, pero que eran los criollos cubanos. Otra eran los peninsulares, los godos. Los godos, ya sabéis que es el término que todavía hoy se utiliza en Canarias. Los godos son los que vienen de la península. Y los godos son alguien que puede estar establemente o que iba pues por el ejército, por comercio, y se pensaba volver. De hecho, una gran parte de los godos dan lugar a lo que luego serían la gente que vuelve a Galicia, a Asturias, a otros sitios, y vuelve con dinero y monta obras de beneficencia pública, etcétera. Los famosos, sí, exacto. Muy bien, gracias. Pues esas dos poblaciones. La tercera es una población esclava, porque España fue el último país de Europa en suprimir la esclavitud, literalmente, año 80. Y entonces había una gran población esclava. La población esclava provenía de dos orígenes: la que era nacida de esclavos y la que era vendida por comerciantes que los traían de África. Los comerciantes eran fundamentalmente catalanes, eso hay que decirlo. El gran comercio de la carne humana lo hicieron navieros catalanes, y no muy lejanos al conde Güell y alguna otra gente que fueron
grandes prohombres de España y de Cataluña. Y bueno, esa era una población, se les vendía y se vendían también en América del Norte. Y la cuarta era el grupo mezclado de los mulatos y libertos, gente que había sido esclava, había dejado de ser esclava, pero con dos problemas. Uno, sí, no eran esclavos, podían abrir un comercio, podían dedicarse a trabajar de cualquier cosa, pero, ojo, eran morenos. No era lo mismo. Eso le importaba a unos más y a otros menos. Cuba, que es muy larga, como se ve en los mapas, tiene tres partes. La del centro la dejaremos de lado ahora. La oriental y la occidental son enormemente diferentes. En la oriental, o sea, la que está en Santiago, hacia Europa, digamos, para que se entienda, era la parte pobre. Ahí había, la economía de Cuba era el ingenio de azúcar. O sea, unos hacendados que tenían una gran extensión de tierra con esclavos y producían azúcar. El azúcar, ya lo dijo Napoleón en su momento, el cortar el comercio de azúcar con Europa era hundir a Europa, hundir a Inglaterra sobre todo, porque no se puede tomar ni el café ni el té sin azúcar. Y entonces el comercio de azúcar era indispensable para Europa. Y no diré el monopolio, pero la inmensa mayoría venía de Cuba. Así que el negocio no era una broma. El puerto de La Habana en los años 70 del siglo XIX tenía la misma categoría y mismo movimiento de buques que el de Barcelona, O sea, no era un puerto de segunda fila. Y la producción de caña se hacía en la mitad del siglo por dos sistemas. Por un lado, por los ingenios en que los esclavos trabajaban a brazo, directamente. Pero ya en la parte occidental, en la parte de La Habana, etcétera, se había empezado a industrializar y había ya muchos ingenios que trabajaban mecánicamente. Obviamente, los dueños de esos ingenios que trabajaban mecánicamente empezaban a pensar lo que pensaron muchos en Estados Unidos, en América, en todos los lugares de esclavitud, que sale más barato tener obreros que tener esclavos. Que puede ser rentable tener obreros, porque si no trabajan no se les da de comer. Y al esclavo, hombre, pues si no quieres perderlo tendrás que darle de comer. Así que había una diferencia notable entre el desarrollo de Oriente y de Occidente en Cuba. Occidente era muy próspero, tenía una gran población, o sea, 3/4 partes o más de la población de Cuba vivía en Occidente, en la zona de La Habana, etcétera. Y era Santa Clara, de Santa Clara hasta La Habana, Pinos, etcétera. Todo eso era 3/4 partes de la población de Cuba. Y además el dinero estaba ahí. ¿Qué ocurría? Que esa población requería otra población que era comerciantes, prácticos, gente de todo tipo, esas clases que permiten que la sociedad funcione. Aparte de los terratenientes con los ingenios y los esclavos, había una sociedad muy compleja de gente que tenía su trabajo en otras cosas, el comercio y mil cosas más. Esa gente, generalmente criollos, pero también muchos godos, que llegaban y abrían un comercio, abrían una empresa pues, para asegurar unas mercancías, lo que sea, pues todo eso era la sociedad que veía las cosas un poco diferente a los demás. Uno de los grandes propietarios del ingenio azucareros de Cuba era la mujer del general Serrano. General Serrano, regente de España después de la República, y uno de los personajes clave de la historia del siglo XIX, tenía intereses directos. Cánovas del Castillo, que fue el fautor de toda la restauración y un hombre hábil, inteligente, era el hermano del director general del Banco de España en Cuba, del Banco de Cuba. El Banco de Cuba emitía en pesos y no emitía parejo al Banco de España, emitía por su cuenta. Y lo que pasa es que entonces los comerciantes se encontraban con un problema importante, y es que el monopolio de todo el comercio pasaba por España. No se permitía el comercio con Inglaterra, bueno, se permitía con unos aranceles prohibitivos o no se permitía directamente. De tal manera que había un problema que era, había de comprar todo el textil, etcétera, y todos los productos de consumo provenientes de la península de España, y solo se podía exportar a España.
Eso, obviamente, a los grandes hacendados pues no lo veían claro. Así que eso provocó, bueno, además había las clases importantes poderosas de Cuba eran bastante avanzadas, vivían pegadas a Estados Unidos, que ya se había declarado 76, 30, 80 años antes la independencia, y que era un país muy próspero, de tal manera que estaban muy influenciados por Estados Unidos. Estados Unidos tenía hasta la guerra de sucesión, 60 y no sé cuántos, 65, ¿no? No me acuerdo ahora, tenía los estados del sur muy ligados a Cuba y Puerto Rico, porque tenían la misma cultura, eran muy parecidos. El caso de Texas es aparte, porque Texas es controlado en los años 40 por los Estados Unidos, pero todo el sur esclavista tenía una economía pareja a la de Cuba y Puerto Rico, a base de esclavitud y de grandes hacendados, etc. De tal manera que hasta la guerra de sucesión, los estados del sur tenían mucho interés en quedarse Cuba, y influyeron todo lo que pudieron en el gobierno de Estados Unidos para que España vendiera Cuba a Estados Unidos. Pero España, por un prurito de eso nunca, antes muertos que vendernos, pues no la vendieron nunca. El hecho es que al final ocurrió que la guerra de sucesión invirtió los términos y llevó a que los estados del sur y del norte, de mutuo acuerdo, decidieron que había que quedarse con Cuba. Y ese era el objetivo, no público, no dicho a gritos, pero evidente. El hecho es que eso influyó mucho porque los independentistas cubanos se fueron a vivir a Nueva York y desde allí organizaron la independencia de Cuba con el apoyo de Estados Unidos. Pero el hecho es que entonces no hay que olvidar que esa clase dominante cubana es la que en 1841 más o menos monta el primer ferrocarril de España. Se monta en Cuba, se monta de Güemes a La Habana, 200 kilómetros. Era fundamental porque eran todas zonas de azúcar, había que tener un ferrocarril, pues lo montaron. Antes que el de Mataró, antes que el de Aranjuez, antes que el de Palma de Mallorca. Eso es la actitud que tenía la población cubana. Entonces, visto eso, pues resulta que en el año 68, 1868, pues se junta todo, que es una melee muy interesante. En España están todos, menos los más reaccionarios, desesperados, con una monarquía que está putrefacta, un régimen de dictadura que mantenía primero Narváez y luego su segundo de a bordo. El sistema no aguanta, no funciona nada, a pesar del esfuerzo de un conservador como Bravo Murillo, que consigue organizar la administración, crear un mecanismo de estructura del Estado que funcione más o menos, no funciona. Así que en el 68 estalla la revolución. Como es sabido, la primera es una revolución dirigida por militares, Prim, Serrano y Topete, un almirante, y deciden que eso se ha acabado, que la monarquía antigua ya no vale, y deciden montar una monarquía nueva. Van a buscar un rey donde pueden, se dan cuenta luego que es muy difícil encontrar un rey que se adecue a este país y a sus intereses, pero establecen una constitución, como dije el otro día, que por primera vez es una constitución moderna, de libertades, y donde se enumeran los derechos y los deberes de todos los ciudadanos, en más de 30 artículos, uno a uno, describiendo qué está permitido y qué no, y qué se puede legislar en un sentido y qué no se puede legislar. Esa es la Constitución del 69, la primera que toma esa posición, que rompe con todo el pasado bastante podrido. A partir de ahí se puede hacer lo que se quiera después, pero ya esa huella es indeleble. Y de hecho la Constitución de la República Primera del 73 recoge casi literalmente eso, pero ambas se olvidan de dos detalles: de prohibir la esclavitud y de prohibir la pena de muerte. Los republicanos más radicales y entonces se les llamaba socialistas, pero eran más bien anarquistas, la queja que hacen lígida es: no se puede ser realmente moderno mientras tengamos esclavitud y tengamos pena de muerte. Y esa es una polémica que ya durará luego, no veas lo que se aplicó luego. El hecho es que a partir de ahí Cuba
hay un levantamiento generalizado en todo el occidente, en la parte rica, y ese levantamiento es una guerra que durará 10 años, del 68 al 78 prácticamente, se prolonga un poquito más, y es un esfuerzo de todo el mundo de criollaje que se encuentra con una disyuntiva muy curiosa, que es, ¿les prometen a los esclavos la manumisión o no? Entonces optan por una medida práctica, se lo prometen la manumisión a aquellos que se incorporen al levantamiento. No es una tontería, es decir, que no es puro oportunismo, es decir, que los que sigan como esclavos, allá ellos, pero los que se unan al levantamiento, también que como he sabido, de los 3 grandes o 4 o 5 grandes próceres de la Revolución Cubana, uno, Maceo, es mulato, es negro, y sin embargo es general, y muere en combate años después. Los otros dos son criollos, pero no son mulatos. Esa revolución dura 10 años en la península. En España eso es incomprensible. ¿Qué es lo que ha pasado para que una provincia nuestra, un país nuestro, algo que es evidente que es nuestro, haya decidido declararse como república? Hay que decir que durante sus 10 años crean un gobierno de Cuba libre, que funciona durante 10 años. Funciona mal, pero también funcionaba mal de aquí, no es ninguna novedad entre españoles y cubanos. Eso funcionaba mal, pero funcionaba un gobierno que negociaba con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra. O sea que no era una cuestión de poca monta, de un levantamiento de tipos, no, era un levantamiento formal con un ejército que llegó a tener más de 50.000 soldados. La respuesta española fue, como he sabido, brutal, y bueno, aquello acabó en una derrota, no tanto por la presión de los militares españoles, como por 2 razones. Una, porque el levantamiento provocó una situación de reino de taifas. Los jefes del levantamiento llegaron a controlar partes del país, es un país muy grande, insisto, pero no a ponerse de acuerdo. Y eso creó una situación de conflicto. Y en segundo lugar, porque España enviaba soldados, pasó en esa guerra, pasó en la Segunda Guerra y pasó en la Tercera, y el 80% de las bajas, de los muertos, no fueron en combate. Fueron por el dengue, por la fiebre amarilla, por la mala comida, por las infecciones de las heridas, fueron por la pésima atención que recibían los soldados españoles, los quintos. Bueno, esa revolución duró 10 años, acabó ya en la época de la restauración, del inicio de la restauración. 3 años después hubo un segundo levantamiento, duró solo 3 años, pero ya marcó la línea. Y a final de siglo, en el 93 creo recordar, hasta el 98, se produjo ya el levantamiento definitivo. Ahí sí había un Estado Mayor con ideas claras, se dividió el poder entre el poder político del gobierno creado provisional y el poder militar tomaba las decisiones sin injerencias del poder político, y sobre esa posición pues ganaron la guerra con la ayuda no gratuita de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando intervinieron los Estados Unidos hay que decir que la guerra estaba ganada. Era imposible ya. Lo que hizo el gobierno español fue enviar al general Baylor, que hay que decir que el general Baylor era un liberal más de ideas avanzadas. Por ejemplo, conspiró contra Primo de Rivera años después. Pero su idea de cómo acabar con la rebelión consistió en concentrar a todos los campesinos y todos los trabajadores de todos los pueblos en una reducción, en un campo de concentración, y ahí se morían de hambre, literalmente. Y una vez concentrados todos, pues suponía que ya los insurgentes no recibirían ni comida, ni armas, ni nada. Bueno, los insurgentes siguieron recibiendo de todo, no de ahí, sino de los barcos que llegaban, sobre todo de Estados Unidos, no por el gobierno de Estados Unidos, sí con su visto bueno, sino porque el gobierno en Nueva York, el gobierno cubano en Nueva York, le consiguió un enorme apoyo social y les enviaba cantidad de suministros, y la guerra acabó en el 98 ante la desesperación de una élite española que se había definido como que era imposible que un país de burdos patanes como Estados Unidos pudiese con nosotros, un país de raigambre imperial que lleva toda la vida siendo un imperio. ¿Cómo van a poder con nosotros?
En la prensa se reían de los norteamericanos hasta la semana siguiente a Cavite y a La Habana, hasta que la guerra, que duró 2 semanas, entre Estados Unidos y España, destruyó totalmente las 2 flotas españolas, la de Filipinas y la de Cuba. Pero hasta la semana anterior, la prensa en España se reía a carcajadas de los Estados Unidos y decía: los bravos soldados españoles, de ninguna manera, los marinos españoles, eso es imposible. Bueno, se llevaron una sorpresa. Así que tiene mucho que ver el nacionalismo cubano con los demás nacionalismos, porque despertaron 2 ideas. La primera, que efectivamente eso no funcionaba y que cuando había un levantamiento por la independencia se podía ganar, cosa que hasta entonces nadie había dado por supuesto, pero a partir de ese momento, si hay una idea, se puede ganar. Y la segunda idea, que entra de forma dominante, es: bueno, sí, eso era España, pero ya no lo es, y los catalanes sí, somos España, pero pues no lo somos, nos vamos, y los vascos y los gallegos, y luego todos dicen, y los portugueses eran España, y en 1648 se fueron también. 1648 o 40, sí, del 40 al 50 y tantos, en la monarquía de Felipe IV, se desagregan de la corona española los Países Bajos, Cataluña, yo creo que no me acuerdo ahora si Nápoles o no, no estoy seguro. Se desagrega, hay un levantamiento en Andalucía y Portugal se da de baja. Eso le ocurrió a Felipe IV en sus mejores momentos. Él estaba preocupado con otras cosas, era otra gente valiosa, pero no era él el que dirigía la política, pero se deshizo el imperio, se deshizo. Y eso era un antecedente, porque unos años más tarde, pues en Cataluña hay un alzamiento y le piden ayuda a Francia. Francia, hay que tener en cuenta que Cataluña hasta ese momento incluye el Rosellón y la Cerdaña, o sea, lo que ahora es Perpiñán y toda esa parte de Francia, y que además en su momento incluía la Cerdeña, la isla, y que en el momento histórico más antiguo pues eran 7 reinos: Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, el Reino de Valencia, las islas, Sicilia, Cerdeña y una cosa fantástica que era el Ducado de Neopatria, que no existía. Nápoles, sí, Nápoles y Sicilia, sí. No, Nápoles es posterior, se conquista posteriormente, es Sicilia. Pues ese reino había quedado reducido a la corona de Aragón, Cataluña, las islas y Valencia. En su momento tenía también Murcia, sí, con Jaume I tuvo también Murcia, que se cedió a Castilla. Pero ese conglomerado se deshizo y ahí surge un tema que es diferente. Aragón es una cosa, Cataluña es otra. Y ahí se empezará a discutir. Bueno, visto eso, hay que entender que a partir de ese fin de siglo hay un derrumbe de la conciencia nacional. O sea, en España se hunde el mundo. La sociedad entera, que creía que eran los más listos del mundo, pues se encuentran de pronto con que unos insurrectos cubanos han declarado la independencia y una potencia de poca monta como Estados Unidos les vence en una guerra. Hay que decir que, según todos los estudios, España no hizo un buen trabajo en esa guerra porque la flota española no era la flota mejor, porque la flota mejor se quedó en España y enviaron barcos que no eran los mejores. Los barcos mejores que tenía la flota española no participaron en la guerra y eran comparables a algunos de los barcos americanos. Ojo, que fue no solo errores de que era una armada que se creía poderosísima y no lo era, sino que además los que dirigían aquella política lo hicieron mal, pero a fondo. Claro, no enviaron lo mejor que tenían, sino pensaron: a esto lo destruimos con 4 barcos. Bueno, no quedó nada. Eso es el origen de muchos nacionalismos. A partir de ahí se piensa si es posible. Y entonces hay que ir a las raíces. Para que un nacionalismo exista hace falta una nación. Una nación
pues eso se define por la tierra de los ancestros. Pero hay que definirla por algo más, por una sociedad común. Y esa sociedad común pues existe, pero conviene darle forma. En todos los nacionalismos se crea primero el imaginario histórico, que hay que crear trabajándolo mucho, y luego se le aplica a la nación. El nacionalismo, esa creación nacional, histórica, imaginaria, se crea en los 4 casos españoles, se crea con bastante fortuna. En el caso de Cataluña, Mossèn Cinto Verdaguer, que es un hombre muy interesante y muy curioso, acabó muy mal, el pobre, mal porque acabó pensando cosas muy raras, se hizo exorcistas y cosas al final, era cura, como se indica Mossèn, pero era un tipo de una gran valía intelectual, aparte de un gran poeta. Supongo que nadie a estas alturas se lee la Atlántida, 3000 y pico versos, un poco duros, pero nadie sabe nada de Canigó, ni de Serrador. Entonces supongo que ahora ya no hay nadie que se dedique a leer eso. No sé si en los colegios se enseña Canigó, no sé si se habla de eso, pero ese trabajo que hizo Mossèn Cinto Verdaguer crea el imaginario básico de la nación catalana, con Trujillo, condes de Barcelona, todo ese mundo de esos condes en el siglo VIII, en el mundo de Carlomagno, que él define como el origen de Cataluña. Y es verdad, eso es el origen de una Cataluña imaginada, pero real. O sea, el Comte exigió, todos existieron. Que fuesen la raíz real de Cataluña moderna es otro tema, pero que existieron y que eran catalanes, claro, eso es evidente. Claro, con ese imaginario se crean las bases del nacionalismo. En el caso de Euskadi hay 2 cosas diferentes, muy alejadas del caso catalán. Euskadi mantenía el sistema foral. El sistema foral en Euskadi, también en Cataluña, pero en Cataluña lo perdieron prontito, 1714. En Euskadi no se pudo perder y tenía 3 aspectos que eran clave. 1, los dineros de Euskadi no iban a la corona. Sí, era muy importante. Lo cogían que eran las diputaciones, los 3 poderes que había en los 3 países y Navarra aparte del suyo, y se lo repartían. En segundo lugar, no tenían que servir al rey. No hacían la mili, para hacerlo sentido más sencillo. Podían, como ocurrió muchas veces, apuntarse a las tropas de la corona española, pero no tenían obligación de entregar tropas. Y en tercer lugar, el derecho civil vasco se mantenía en su totalidad. Eso incluye derecho de propiedad, derecho de herencia, todas esas formas del derecho que también se mantuvieron, hasta hoy se mantienen una parte pequeña en Cataluña, no en Valencia, donde lo hemos perdido, pero en Cataluña, pero en Euskadi era el único derecho. El derecho foral predominaba sobre cualquier otra forma de derecho. Eso hizo, bueno, es un país, se suponía religioso. Un autor, Navarro Villoslada, que era carlista, un carlista de raíz, de soga, era un tipo que era un buen escritor y escribió una famosa novela en los años 80 del siglo XIX, Amaya o los vascos en el siglo VIII. Era una novela, es un tocho así, pero es fácil de leer, ¿eh? No es ninguna, está bastante bien escrita, se lee con gusto, todavía a estas alturas. En ella habla de los vascos en el siglo VIII, de donde de la lectura se deduce que los vascos eran cristianos desde antes de que existiese el cristianismo prácticamente. Sí, eran cristianos de por sí, era una cosa natural. Sí, eso era el mundo vasco, era un mundo cristiano indiscutible y además ligado a Roma. Y además sus tradiciones y sus fueros pues eran sagrados, eran Dios, patria, rey. Lo del rey sobra, pero lo de Dios y lo de la patria lo tenían intocable. Dios, patria, fueros, rey, perdón. Lo de Dios, patria y fueros, eso no se discutía. Así que cuando murió Fernando VII y su hermano decidió tomar la corona por la fuerza con un régimen prehistórico, lo primero que dijo es, naturalmente, como hacemos un régimen del antiguo régimen, los fueros se respetan.
se mantienen. Todos nuestros súbditos que sean de unas regiones forales, se les va a respetar absolutamente. Es una parte importante de por qué en Euskadi y en Navarra el carlismo prendió profundamente. Defendían no a Carlos VII, a quien conocieron porque iba a Estella y todo eso, sino sobre todo a Carlos V, quiero decir, sino sobre todo defendían los fueros y defendían la religión. La religión era intocable. De tal manera que ocurría un fenómeno que era especial. Los curas y los obispos eran locales. Los obispos a veces. Cuando no eran locales les tiraban piedras. No era, sí, no, claro. Cuando se enfrentaban a la tradición vasca no gustaban. Y los curas sí eran del pueblo, eran hijos del pueblo. De tal manera que la religión era una religión profundamente del pueblo. Bueno, se levantaron y cuando acabó la Primera Guerra Carlista, pues se hizo el famoso abrazo de Vergara, que fue una idea de Espartero para tener la fiesta en paz. Fue una amnistía. No entro en discusiones, no entro en ninguna discusión. Pero fue una amnistía total. ¿Qué se decidió? Que se respetarían los fueros vascos en su totalidad. Y a cambio se acababa la guerra carlista. Eso se hizo, pero a lo largo del siglo XIX fueron con las tijeras, fueron cortándolo. Claro, salvo el derecho foral de las diputaciones, que todavía hoy es el que existe, y que era en un momento dado para escritores de principios del siglo XX y final del XIX, era un modelo. Aquello era el ideal de una fiscalidad. Por lo demás, lo de la religión hizo que el nacionalismo vasco naciese no pegado, sino ensamblado, mechado profundamente con el catolicismo. Era una forma de ser una única cosa. El catalán, pues no nació así, perdón un segundo. El catalán nació teniendo en cuenta también que en Cataluña los obispos eran considerados traidores desde Madrid. Claro, era así, eran catalanes y catalanistas, pero nació en una mezcla mucho más confusa, porque Cataluña era una zona muy industrial y entonces, ya dije el otro día, allá a mitad de siglo, la Unión de Clases, el primer sindicato obrero que hay fuerte en España, tiene en Barcelona 20.000 militantes, 20.000 obreros afiliados. Eso no, cuando hacían una huelga, era una huelga de verdad. Eso en Cataluña le daba una solidez diferente. Pero a la vez que las ideas obreras, que eran sobre todo Kropotkin y Bakunin, las ideas anarquistas, las ideas libertarias, iban tomando forma, y a su vez el republicanismo tradicional que en España se había formado a partir de pensadores catalanes, Pi Margall, Figueras, etcétera, pues eran una pléyade de gente de pensamiento, sobre todo Valentí Almirall. Eran gente que sí tenía la idea del republicanismo clara y de federalismo. Como la Primera República, al intentar ser federal, organizada de abajo arriba, se produjo un colapso, porque de abajo arriba fue una bronca descomunal, pues aquello se dejó aparcado. La idea republicana pasó a ser profundamente centralista. Los partidos republicanos se declararon centralistas, a la tradición francesa, a la tradición del jacobinismo francés, que prefería un Estado centralizado, sin fueros, sin el mismo derecho para todos los ciudadanos, las mismas condiciones para todos los ciudadanos. Eso en Cataluña y en Euskadi no encajaba. Y eso es el elemento básico sobre el que se articula el nacionalismo catalán. Nacionalismo que, por más que se haya hecho luego todas las campañas nacionalismo burgués, es un nacionalismo que es burgués y popular. Nadie le puede acusar al nacionalismo de tener una raíz puramente de clase. Lo que pasa es que el movimiento obrero no era nacionalista, aunque diré que en la primera reunión de la Asociación Internacional de Trabajadores en Barcelona van más de 1000 trabajadores de toda España y varios de los oradores se ponen en pie y dicen: me van ustedes a disculpar, pero es que no sé hablar castellano, tengo que hablar en catalán. Claro, la mitad de los oradores solo sabían hablar catalán y eran obreros de Barcelona. Y claro, pedían disculpas y decían: pero es que no sé otra cosa, yo para un discurso no puedo decirlo en otro idioma. O sea que no era un movimiento obrero nacionalista, era un movimiento obrero internacionalista,
como correspondía al mundo de Bakunin, pero era un movimiento obrero que no tenía ningún interés en pactar con la burguesía, ninguno. Ahí se crea un colapso que dura 10 o 15 años, en que se van articulando mecanismos. Esos mecanismos los organiza el padre de todo ese movimiento, Prat de la Riba. Prat de la Riba plantea a los gobiernos liberales ya en el siglo XX, a los gobiernos liberales, sobre todo al gobierno de Canalejas, que era un hombre de ideas avanzadas, le propone, mire, no vamos a discutir, hay 4 diputaciones, vamos a juntarlas y hacer una organización que funcione para administrar Cataluña. ¿Hasta qué punto administran ustedes en Madrid o nosotros? Ya lo hablaremos. Pero déjennos organizar la mancomunidad, que es lo que se organizó. Una estructura que unía las 4 diputaciones y que era común para todos los catalanes y que empezaba a organizar la vida diaria de Cataluña desde un punto de vista autónomo. Obviamente eso era inadmisible por Madrid, pero ese fue el debate. Poco tiempo después, el movimiento obrero se suma en gran parte también al movimiento nacionalista y surge la Esquerra Republicana, unión de 3 partidos, el Partido Republicano, el Partido Republicano Federal sí, y la Esquerra Catalana, forman el Partido de Esquerra Catalana, que todavía es un partido importante. Pero esa visión de un movimiento que fue exclusivamente de la burguesía, por favor, no hagan caso, no hagan caso. Fue un movimiento nacional con raíces profundas. Un hombre importante, Virgili Rovira, allá por 1908 o 1909, escribe un libro, Las Nacionalidades, en que describe lo que está pasando en Europa. En Europa pasa lo siguiente. Noruega se separa de Suecia en 1905, pacíficamente. Irlanda, años después, en el Home Rule, una ley casi de independencia o de independencia, que conseguirían poco después. El Imperio Austrohúngaro se destruye y se crean las naciones. Y Hungría es un país y Austria otro. Y el emperador de Austria no es rey de Hungría. Es el rey de Hungría, pero no es el emperador de Hungría. 2 países, Bulgaria y Rumanía, se declaran independientes del Imperio Turco. Albania también y Grecia había sido antes. La India en Canadá y Australia en 1910 se declaran independientes, aceptando tener como jefe del Estado el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra ya, pero son independientes. Le pasaría poco después a Nueva Zelanda. Ese movimiento es en toda Europa. Y él va describiendo país a país, Macedonia, Albania, todos los países de Europa que van declarando o van luchando por su independencia, que son toda Europa, que como es sabido se disuelve al acabar la Primera Guerra Mundial el viejo mundo de imperios y surgen las nacionalidades modernas. Los patriotas de aquel tiempo en Europa eran húngaros, polacos, cada país tenía sus nacionalistas con sus patriotas que luchaban por su independencia. El caso de Polonia es tremendo, claro, porque estaba rodeado y porque no tiene fronteras naturales. Y era un problema, un país sin fronteras naturales. El hecho es que Virgili describe una Europa que está conformando nacionalidades. Y dice, aquí conformamos al menos 2. Euskadi, que entonces se llamaba País Vasco, o Baskonia, y Cataluña. Bueno, ese es el mundo en el cual se estructura eso con esos patriotas, vamos a llamarle así. Caso aparte es el caso gallego. En Galicia hay un indiano que vuelve a Galicia en los años 60, monta una hacienda o una casa buena en Galicia y es un hombre generoso y se dedica a labores de promoción del país. Y en el año 61, 62, no me acuerdo bien ahora, publica lo que se llamó el Álbum de Caridad. El Álbum de Caridad es un libro en que se recogen poesías, cuentos, historias, dibujos de los principales autores, escritores y dibujantes de Galicia del momento, donde por primera vez una jovencísima Rosalía de Castro publica en Galicia un poema en gallego,
cosa que sorprendía a todo el mundo, porque pensaban que el gallego, como ha pasado tantas veces, era propio de aldeanos que no tienen cultura ni tienen nada. ¿Cómo haberlo elevado al gallego a lengua de cultura? Escribiendo poemas. Luego hemos sabido que Rosalía llega a ser, junto a Bécquer, los dos grandes poetas del siglo XIX y de la gran cultura española, en las dos lenguas, en el caso de Rosalía. El hecho es que este hombre López Cortón, que por cierto es un hombre, casó con una mujer del lugar, su hija Carmen acabó siendo la mujer de Bartolomé Manuel Cosío, el gran prohombre que organizó la institución libre de enseñanza, sobre todo desde la muerte de Giner. Era el suegro de Cosío. De hecho, Giner, ya mayor, pasaba el mes de verano en su casa en Galicia, con la familia de Cosío. Pues eso crea también una conciencia. Tarda más en Galicia. Galicia se crean dos líneas. Una, unos nacionalistas que no tienen muy claro cómo hacer una nación en Galicia, y otra, los lusistas, los que dicen, bueno, lo que tenemos más cerca que nos conviene más y no nos cae bien lo de Castilla es Portugal. Vamos a hacer los portugueses. Claro, hay que tener en cuenta que lingüísticamente gallego y portugués no es la misma lengua. Hay diferencias notables, pero está mucho más cercano el gallego al portugués que al castellano, eso sí que es evidente. Y además por falta de simpatía con Castilla. En ese ambiente de estos tres sitios, el caso de Euskadi lo aparcaremos por ahora, porque cuando renace es cuando tiene más importancia, allá avanzado el siglo XX. El de Cataluña, al tomar forma, choca o se ensambla con la tensión social violentísima que había. 1902, la primera huelga general, un desastre absoluto, o sea, es una huelga general brutal, con muertos por todas partes, etcétera. Por todas partes obreras, no del ejército. Pero 1909 es el embarque de tropas para Marruecos. Y hay un levantamiento en Cataluña protagonizado por las mujeres, por cierto. Hay que hacer notar, y por chicos de 15 años. Son los que van al puerto y levantan el puerto. Bueno, la ciudad explota por todas partes y ese levantamiento, esa huelga general, se transformó en una huelga revolucionaria, ya con muchos pueblos donde las ideas bakuninista, las ideas libertarias han tomado forma clara. Hay ateneos, hay revistas, hay sindicatos. Esa huelga cambia el país. Y entonces ocurre que el nacionalismo se da cuenta que tiene que entroncar profundamente con ese sentido del pueblo. Voy a recordar que es el momento en que Joan Maragall, que nunca fue independentista, pero fue el padre del mundo intelectual nacionalista, el mundo intelectual catalán. Es el padre y un hombre además excepcional, de una finura y de una honradez excepcional. Escribe el famoso poema Adeu España. Adeu España, en el cual dice: España, te voy a hablar hablo en castellano, bueno, puedo decirlo en catalán, en castellano. Sí, pero no voy a recitar entero porque es bastante largo. Esa de España te va a hablar alguien que no te habla en la lengua que tú estás acostumbrado, te habla en nuestra lengua. No nos haces caso, no nos miras. Eres grandiosa, eres gigantesca, eres imperial y has llenado el mundo de muertos. Derrama la sangre de tus hijos. ¿Qué vale la sangre de tus hijos derramada? España, entiéndenos, intenta comprendernos. Adiós, España. Ese brutal poema que escribe Maragall crea la situación en la cual todas las fuerzas catalanas que tenían sentimientos nacionales se suman alrededor de ese criterio intelectual. Quedan fuera una cosa que se llevó exportada de Madrid y de Córdoba, que es un partido republicano, el Partido Republicano Radical de Lerroux, que es un partido que es centralista, es muy a la francesa, muy jacobino, y que intenta atraer al mundo obrero, y lo consigue en gran parte. Su pelea es siempre con los sindicatos libertarios para hacerse con el control del mundo obrero. Hay que decir que Lerroux, que en la época de la República fue un político con
desaciertos, pero con cierta clase, con un alto nivel. En la época de la Barcelona de principio de siglo era un criminal directamente. O sea, leéis un discurso de él y estáis oyendo algo parecido a lo que puede decir el tal Abascal ahora, ¿eh? No es diferente, ¿eh? Es una cosa salvaje. Los insultos, la grosería, la ramplonería con la que insulta todo lo que no sea su criterio es brutal, brutal. Ese era el Lerroux de los años 10, 20 en Cataluña. El hecho es que al final todo ese conglomerado toma forma tanto entre las clases burguesas como entre las clases obreras y entre las clases comerciantes, etc. Y cuando llega la República, todo eso se ordena de una forma bastante razonable. Igual que en Euskadi. En Galicia fue diferente, pero sí hubo, claro, sobre todo dos grandes hombres, Castelao, el escritor y dibujante, que le dio forma también, murió en el exilio de México creo recordar, y van tomando forma esas ideas en toda España, pero van tomando forma con un debate siempre fosco, oscuro, siempre que no acaba de ser digerido por los patriotas españoles. Porque entonces, durante todo ese siglo XIX, se forma lo que se llamó el españolismo. El españolismo es un nacionalismo que tiene otro origen, un origen muy diferente. Ahora hay que volver muy atrás. Allá, al final del reinado de Felipe II, en los años 1570, 80, 90, pues aunque se enseñaban otras cosas en las escuelas, Felipe II entendía que había fracasado. El imperio español gigantesco no se mantenía en pie. Había fracasado su intento de llegar a un entendimiento con Inglaterra, pero para eso exigía que Inglaterra se hiciese católica. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, dijeron los ingleses. Por otra parte, había fracasado en su confrontación con Turquía. Aunque se diga mil veces que la batalla de Lepanto fue un gran éxito de la Armada hispano-genovesa, pues en realidad todos los historiadores serios la analizan con despacio y dicen, hombre, no, fueron hundidos el 80% de los barcos de los dos bandos y la batalla quedó en tablas. Los dos bandos perdieron su flota entera y miles de muertos. Así que fue tablas. Turquía siguió siendo el gran poder del Mediterráneo, junto a Venecia, Génova y lo que había de la corona española. Pero aquello se desmoronaba, aunque pareciese lo contrario. Podía dar la impresión de lo contrario, pero no lo era. Y entonces el ambiente en la España de final del siglo XVI, es un ambiente de tristeza, de fracaso. En España surge una visión entre la gente de pensamiento de que todo ha salido mal. Efectivamente, los protestantes han sido expulsados, o quemados, o matados. Los judíos han sido matados. Poco después, en 1111, los musulmanes eran también expulsados. La sociedad es uniforme, es absolutamente rígida, no se permite el pensamiento, y Felipe II prohíbe ir a estudiar a universidades extranjeras, porque es un peligro. De tal manera que hay un informe que leí en una ocasión, después de la batalla de la famosa Armada Invencible, en que alguien explica al rey, aquí lo que pasa no es que nos hayan disuelto las tormentas y las olas, no. Lo que nos ha disuelto es que los barcos británicos, o ingleses en ese momento, son más ligeros y más rápidos que los nuestros. Los nuestros están anclados, los nuestros, en una tecnología que ya no se lleva en Europa. Aquí nadie ha estudiado cómo mejorar los barcos. Y nuestros barcos son lentos y además difíciles de maniobrar. Y por eso nos han ganado. Eso que no se habla mucho, ¿verdad? Eso no está mucho en los libros, pero ese informe, sí, yo me acuerdo que lo leí con asombro, porque está en la Biblioteca Nacional de Madrid, el original además. Sí, claro, porque se había prohibido estudiar fuera de España. Y entonces se había bloqueado la innovación tecnológica, que era fundamental en la guerra. No hay guerra sin innovación. Sí, ese es pues en ese momento hay un hombre, en ese momento con esa sensación de fracaso, hay que decir que es un mundo neoplatónico, en el sentido, a ver si me explico bien, de que los pensadores, los humanistas, están pensando en un mundo ideal y un mundo real.
y no se parecen. Así que uno, que es el que es más avanzado de todos, un tal Miguel de Cervantes, escribe una novela de ese mundo ideal y ese mundo real. Y te causa risa la primera vez que lo lees, mucha risa. La segunda también, y la tercera. Pero si lo lees despacio, te causa pena. Te causa una enorme tristeza, El Quijote. Es un libro de una tristeza descomunal, a pesar de que te ríes. Pero es de una tristeza descomunal. Es un gran fracaso. Es el mundo del manierismo, de San Juan de la Cruz. Es el mundo en el cual se vuelve hacia atrás. La mirada se vuelve hacia adentro y hacia un pasado que se supone que es el verdadero, pero que no existe. En el mundo neoplatónico, aquel pasado, que es el verdadero, pero que ha dejado de existir, sin embargo es el mundo real, solo que no se ajusta bien a lo que estamos viendo. Pero ese es el mundo real, el mundo ideal del pasado, el mundo de las ideas platónicas, el que existió antiguamente. Ese es el mundo real. Lo que pasa es que hay un desajuste, pero nada más. En cuanto lo ajustemos, ya se verá que sí. Sí, eso es, otro día hablaremos del tema del neoplatonismo y el manierismo, que es muy interesante en España. Pero lo que ocurre es que en ese mundo surge un tipo, Juan el padre, vaya, ¿cómo soy con esto de los nombres? Tengo que disculparme con los nombres, se me va de la cabeza cualquier nombre siempre. Soy un bruto con eso. Ay, qué bruto soy, lo siento. ¿Dónde está aquí? Mariana. El padre Juan de Mariana es un jesuita bastante rebelde. De hecho, llega a estar muy perseguido por la Inquisición, aunque simplemente le recluyen en un convento y que se dedica a escribir. Le encargan que escriba la historia de España. Entonces escribe una historia de España que es la primera que tiene un carácter científico, no de crónica que hacían hasta ese momento de tal rey, tal batalla, tal, sino un carácter más científico. Lo que pasa a esa historia es que es una historia que mezcla los datos de la historia con una meditación filosófica sobre España. Esa meditación filosófica sobre España es muy interesante, porque lo que viene a plantear es que él confunde España y Castilla. Cuando habla de España, habla de Castilla exclusivamente. Él lo que dice es, bueno, esto es un gran imperio, somos los católicos, dominamos todo el mundo. Esto no es casual, no es fruto del esfuerzo de fulano o mengano. Esto es un designio divino. Esto es predestinación. Castilla estaba predestinada desde todos los tiempos a ser el imperio cristiano que ponga al final el mundo bajo la cruz de Cristo. Y está convencido. Entonces escribe una historia de España en la cual los hechos que se suceden, si uno los mira despacio, tienen una finalidad, que es llegar a eso, a la predestinación, que él lo decía así. Bueno, eso no es una tontería, quedó ahí clavado, y esa historia, que son un montón de volúmenes, y que se reeditó poco, pero tuvo una gran importancia en el siglo XVII, y en el XVIII se leyó bastante. En el XIX la coge Pi Margall y hace una edición, porque le parece importante el documento del trabajo. Lo edita. ¿Y qué ocurre? Pues que había habido unos tipos, esa idea había impregnado profundamente al país, y había habido un tipo muy interesante, un tal Donoso Cortés, que también los padres hay que tener guasa para llamándose Cortés de apellido, ponerle Donoso de nombre, vamos, eso está, es mala uva también, pero en fin, se llamaba Donoso Cortés. Era un tipo que hablaba de un lenguaje atiplinado, complicado, barroco, retorcido, y él llegó a la conclusión, estoy hablando de 1820, 30, 40, en el 48 creo que muere, de que la nación española sí existe, tiene que existir, es esa predeterminada que había de siempre, pero además solo es España en la medida en que es católica. Nación, España y catolicismo son una única unidad. Él se declara liberal en la economía, en que haya cortes, todo eso está bien. Cortes, no muy exageradas, pero que haya cortes. Pero España o es católica o es la anti-España. No existe. Y si existiese,
habría que liquidarla. Eso sí suena algo, ya lo sé que suena. Ya lo sé, y alguna gente, no sé si algunos de... Sí, por eso, sí. No sé si aquí alguna gente es de mi edad, pero eso lo hemos tragado, los que sean mayores, lo hemos tragado en el colegio de sobra. Sí. Pero bueno, el hecho es que eso planteó Donoso Cortés, un sacerdote de Vic, Jaume Balmés, planteó también la esencia española católica, y al final ocurre que eso se estructura bastante bien, y sale un señor que se llama Modesto Lafuente, que era un periodista inteligente, listo, un poco cutre a veces, humorista, pero ve una oportunidad allá por los años 60, que ve la del Padre Mariana, que ha editado Pi Margall, y dice, esto es muy útil, pero no hay quien se lo lea, es un tocho, son un montón de volúmenes, esto es imposible. Voy a hacer una que de verdad se la pueda leer todo el mundo. Y la hizo. Modesto Lafuente hizo una historia a la que la crítica más sencilla, más inmediata dirá que jamás consultó una fuente original. Sí, todo era a base de las referencias de lo que habían dicho otros, sobre todo Mariana. Claro. Y hace una historia, y ahí sí que se establece definitivamente el imaginario histórico español, que parte de Viriato, Indíbil y Mardonio, Recaredo. Hay una visión que es el reino visigodo en España, es un reino que abarca toda España, es católico a partir de Recaredo y es único. Oye, esto es la esencia de España, que surge. Cuando llegan los árabes, lo que hacen es conquistar España, eso dice él. A tal manera que a partir de que acaban de conquistarla, empieza la reconquista. El término reconquista se lo inventó él. Nadie había hablado nunca de reconquista. Durante 800 años, que no es una broma, habían convivido diversos reinos musulmanes y cristianos, una vez matándose entre ellos, entre cristianos y entre musulmanes, y entre cristianos y musulmanes, según conveniese a los intereses de cada uno de los reinos. De tal manera que el Cid Campeador, otra de las figuras insignes, claro, es un jefe de mercenarios que trabaja para quien haga falta. Y es lo que es, no es otra cosa, ¿sí? Sí, no, este cobraba de quien le pusiera delante, del rey Lobo de Valencia o de Sancho, le era igual. Él iba, aquí quien me paga por la siguiente campaña. La pela. Sí, bueno, la pela, el saqueo, lo que fuese, o sea, el hecho es que se conforma un mundo en el cual se parte de eso, de Indira Recaredo, la reconquista, la invasión musulmana. La invasión musulmana, hay que decir, pocos miles de hombres que llegaron los musulmanes a Gibraltar no invadieron nada. Hubo una batalla legendaria que se ve que debieron ganar, pero eran 2.000 tipos contra 2.000 tipos, no iba a ningún lado eso, no era nada. Y el conde Don Julián es una figura interesante para entender la psicología española, pero para entenderla a posteriori, no en la época. Pero lo que hicieron fue, en un país que estaba en completa descomposición, en un país que ya no existía, que no había Roma, el reino godo se había descompuesto totalmente, pues dijeron, nosotros traemos orden, agricultura, orden y leyes. El que quiera apuntarse, viene. El que no quiere apuntarse, si es cristiano o judío, no tiene problema. Le cobraremos unos impuestos, pero no pasa nada. Y crear una sociedad en la que todos aquellos hispano-romanos o godos que vivían en un país que se había hundido totalmente, se apuntaron al Islam. Menos en los cántabros y los vascos, que ahí no había quien entrase. Primero porque defendían su tierra a sangre y fuego. De cualquiera, no les importaba cómo fuese el invasor, solo les importaba que era lo suyo. Sí. Pero salvo eso, todo el país se hizo musulmán y luego vino esa discusión larga. Los reinos del norte se dedicaron a la lana, a la trashumancia, vendían la lana en Inglaterra y en Holanda, en los Países Bajos entonces, y esa lana era uno de los elementos más importantes del comercio de toda Europa y de todo el Mediterráneo.
Lana como la que se producía en Castilla no la había en otro lado. Y eso hacía que un tipo en Turquía vistiese una chilaba hecha con lana de Castilla, ¿eh? Pero no habiéndola comprado en Castilla, la había comprado a lo mejor en Bruselas, en Brujas, claro. Ese fue clave porque les obligaba a avanzar hacia el sur y a quitarle a los agricultores su poderío e imponerlo a los pastores. Esa polémica es otro día podemos comentarla, no es la misma. El hecho es que se van juntando sus elementos y hay un elemento que es el más importante, el de Isabel y Fernando. Isabel y Fernando son la reina de Castilla y el rey de Aragón en 1500 o 1490 y les ocurre algo importante. Eran jóvenes y Castilla se encuentra en una disyuntiva. No hay otra persona que ella consigue ser la reina contra viento y marea violentamente, y claro, es una mujer que es la reina de Castilla, tiene que matrimoniar con alguien, tiene dos opciones, Portugal o Aragón, y tiene que elegir. La elección es compleja, porque Portugal está subiendo y está siendo muy poderoso, más que Castilla en ese momento, y Aragón está declinando. Con buen sentido común eligió Aragón, claro, porque no, buen sentido común, aquí mando yo, claro, sí, era una mujer de armas tomar. Hay una escena que relato de pasada, está la reina en no vivían juntos, vivía cada uno en su reino, se veían, volvían, tal, procuraban procrear, les salió mal, porque murió su único hijo joven, pero su único hijo varón. Pero llega el rey de Aragón, ella le espera en Tordesillas, o en Segovia, no recuerdo dónde, y lleva horas esperando con toda la corte reunida ahí para esperar. Y el rey llega, se baja del caballo, llega y solo entrar por la puerta oye a la reina que dice: pero a buenas horas estáis viniendo tal, ¿cómo? Llevamos todo el día aquí. Y le dice él una frase que define cómo era ese matrimonio: teneos, señora, que por nacer está que contentaros pueda, ¿eh? Eso está recogido en las crónicas de la época, ¿eh? Eso sí, no es Modesto Lafuente o es el padre Mariana, eso es de la época. Y contentado, teneos, señora, que por nacer está quien contentaros pueda. Ese era el feliz matrimonio. Ni nunca fue Isabel reina de Aragón, ni Fernando rey de Castilla, nunca. Con tropas castellanas tomaron, en España en ese momento hay 5 reinos: Portugal, Castilla, Navarra, Aragón y Granada. 5 reinos. Nunca hubo unidad, ¿eh? De esos 5 reinos, Castilla sigue siendo Castilla y Aragón, Aragón. Pero se casan sus jefes. Y Portugal queda al margen. Luego ya veríamos la historia posterior. Con tropas castellanas, muerta Isabel en 1512, Fernando toma Navarra. Con mucho interés, porque solo les queda una hija, Juana, que vive en los Países Bajos, y que está casada con el hijo del Gran Duque de Borgoña, que acaba siendo el Gran Duque de Borgoña, Philippe le Bel, Felipe el Hermoso. Y resulta que va a caer todas las 2 coronas, la de Castilla y la de Aragón, a esa mujer. Y entonces Fernando, con tropas castellanas, toma Navarra y se casa con la persona, Germana de Foix, que tiene derecho a la corona de Navarra y del Bearn. Solo que se interfiere Enrique III y luego Enrique IV en Francia y se le acaba la broma. Muerto Fernando, Germana de Foix se viene aquí a Valencia y se da la gran vida el resto de su vida sin hijos. Así que queda una sola hija, que es la pobre Juana, que era una mujer culta, una mujer ilustrada, y se juntan su padre, su marido y su hijo y se la cepillan, la liquidan, claro, la acaban metiendo, encerrándola. Así que en esa situación debe quedar claro que nunca hubo la unión, nunca hubo una España de Castilla y Aragón, nunca se unieron. Fueron 2 coronas diferentes y luego el emperador César Carlos I, no fue rey de ambos sitios, pero no, porque era rey de ambos sitios, pero hasta de Hungría era rey, o sea que fue emperador de Europa. Así que a él no le preocupaba ese problema. Él el dinero lo sacaba de las cortes de Castilla, que eran las ricas. Lo de Aragón pues, le parecía bien, pero no le preocupaba. Y es su hijo, Felipe II,
el que efectivamente ya sí toma una posición de unificar. Es sabida la historia, su secretario Antonio Pérez, en una discusión muy compleja acerca del poder y acerca del poder en la corte, en el cual la pieza esencial es una mujer, la princesa de Éboli, pues al final hay un asesinato, Escobedo, tal, toda esa historia, y el rey decide matar a su secretario. El secretario se sube al caballo y a uña de caballo llega al límite de Soria o de Guadalajara, pasa a Aragón y dice: muerte al tirano, ya soy libre, porque efectivamente el rey Felipe es rey de Castilla, pero no puede entrar en Aragón sin pedir permiso a las Cortes. La solución la toma Felipe II con toda solidez. Va a buscar a la justicia de Aragón, que es el síndic de todo Aragón, y lo mata. Y entonces Antonio Pérez huye a Francia y escribe unos libros que son la madre de lo que se ha llamado luego la leyenda negra. Describe a Felipe y a su imperio en la forma más cochambrosa posible. Pero todo lo que cuenta es comprobable, no mintió. Antonio Pérez, en su relato de Felipe II, no mintió en nada. Es confusa y difusa siempre, no se puede saber. Felipe II tenía un hijo, don Carlos, al que muere violentamente y al que todos en Europa acusaron de ser asesinado por su padre, porque era otro espíritu abierto que no hubiera encajado en la idea de Felipe. Felipe, cuando muere, 1603, 4, no me acuerdo ahora. ¿Cuál? ¿Qué año? 1598. 1500, eso, 1500, no, muere en... ¿Segundo? Sí. 98, sí, eso es, sí. Sí, tiene cerca a su hijo, que era un hombre pánfilo, Felipe III, y dijo algo así, la frase no es literal, pero dijo algo así: y en manos de este ha de quedar todo el imperio, y estaba al delante. Sí, claro, o sea, no era un hombre muy simpático. El hecho es que al final se crea toda esa mitología, que por un lado es la que nace en París de manos de Antonio Pérez, como la leyenda negra, pero que aquí el señor Modesto Lafuente recoge como el imperio, la victoria contra los turcos, la unidad de España que, ya digo, no existió nunca, fue conquista de Navarra, pero nada más, ni Portugal, y conquista de Granada, todo eso quedó fuera, y Aragón y Castilla siguieron siendo reinos diferentes. Pero toda esa mitología se crea en manos, primero del padre Mariana, y luego de Modesto Lafuente, que lo que pasa es que es un libro ameno. O sea, son todo unas anécdotas bastante cutres, pero son amenas, se lee bien. Y entonces se lee bien, a pesar de que son 18 volúmenes, o sea, no es una broma. Pero se lee. Y ese es el mundo en el que surge la visión de España que será dominante, en que se confunde España con Castilla. Después del 98, de la derrota en la guerra de Cuba, ocurre que hay una reacción tremenda. En España surge mucha gente que dice: aquí ha pasado algo y no nos hemos enterado. Esto no puede ser. Aquí algo no funciona. No ha funcionado nunca, seguramente. Y es una reacción que hace que se deriven criterios muy diferentes. Por un lado, sigue funcionando el españolismo. Se demostrará en el asalto al Cucut de Barcelona en 1904, no me acuerdo ahora, el asalto de los militares a los periódicos catalanistas en Barcelona. Se demostrará en mil formas y se demostrará en la guerra de África, en la guerra de Marruecos. Es el militarismo unido al patrioterismo barato, en el cual toda esa mitología, el Cid campeador, hasta el punto de que Costa dice en un momento dado: si queremos seguir adelante, hay que darle 3 vueltas de llave a la tumba del Cid, romper con todo eso y seguir para adelante. Y el hecho es que sigue eso, y surge también una reacción en dos sentidos. La primera, la más importante, es: todos miran a Europa y dicen: nos hemos quedado fuera. Antes éramos varias potencias, ahora son 4 potencias, y lo nuestro nadie nos hace ni caso, porque no somos nada. Y entonces en esa situación miran a Europa. Y miran a Europa de varias maneras. El gran patriarca que mira a Europa es Ortega, obviamente, funda revistas, etcétera, porque hay que europeizarse. Mientras que los más patrioteros dicen que hay que españolizar Europa. Bueno, es más difícil. Eso era más complicado. Y surge una tercera vía, que es la que defienden
bueno, hay tipos especiales como Unamuno, etcétera, y hay una tercera vía que defienden liberales como Giner de los Ríos, que sí, hay que meterle 3 vueltas de cerradura a la tumba del Cid, pero España sí tiene su raíz castellana. Somos esa herencia del pasado que discuten lo cutre de esa herencia, pero no la esencia de que España es raíz castellana. Hay un amigo de Maragall, ¿cómo se llama? El del Ars, vaya, esto de los nombres no tiene remedio. ¿Cómo se llamaba? Del Ars Mundi. Bueno, es un gran amigo suyo que acabó exiliado en Suiza, que es amigo de Giner también. Va a Madrid y va a ver a la gente. Y Giner tiene una gran simpatía y una gran amistad con Maragall. Gran amistad también ligada a que el hermano de Francisco Giner, Gildo Giner, don Hermenegildo Giner, era un personaje muy importante en Barcelona, en Cataluña. Y bueno, habla con esta y Giner le dice, hombre, si todo lo que ustedes hacen lo apoyamos, si es que estamos de acuerdo con su protesta, con su queja, pero ¿por qué tienen ustedes que ser tan diferentes, que ser otra cosa? Y le dice, va a Barcelona y cuando habla con Maragall le dice, mira, esta gente, los que más nos quieren, los que más nos aprecian, no te engañes, no nos entienden, no nos entienden. Nos quieren, sí, pero no nos entienden, no saben lo que estamos diciendo. Eso en gente que sí quería entender. Hay que decir que Giner estaba también muy ligado a Portugal, por su padre. Así que en todas esas confrontaciones hay un punto que es el del tema de Pi y Maragall cuando plantea el federalismo. Y entonces acaba diciendo una cosa que es, yo creo que da la clave de lo que se planteó en esas posiciones disidentes. Él dijo, en España el federalismo ya está, la federación ya está hecha. Lo que no se hará nunca será la unidad. La federación ya está hecha. Lo que no se hará nunca es la unidad. Nunca seremos castellanos los catalanes. Viene a decir. Ni los vascos. No, pero bueno, no, digo que Pi lo decía porque lo que a él había nacido de la tradición foral catalana. Nunca seremos lo mismo. Y sobre esa actitud es sobre la que años más tarde Azaña, y con esto acabaré cuando ya en la República, dice lo siguiente. Dice en sus discursos que Azaña hereda la tradición de Giner de una visión de España que es conforme con todos los nacionalismos, y lo que pasa es que es partidario de mantener España, es un hombre culto que no tiene muy en cuenta, o sea que para él lo del Cid y lo de Lecaredo y los reyes católicos le excede totalmente, no le interesa lo más mínimo. Sí le interesa lo que pasó en el siglo XIX, en el XVIII, la Ilustración, pero Lecaredo le trae sin cuidado, y menos aún Viriato, claro, eso no le interesa lo más mínimo. Y dice, al final, en el año 33, y si algunos de los pueblos hispánicos no quieren estar en el solar común, que no estén. Nuestro patrimonio no es esclavizante. Esclavizante. Dice, España, tengan en cuenta, es anterior a su unidad. Si se van, será otro Estado, no dejarán de ser españoles. Dice él. Claro, de otra forma, con otro Estado, pero no dejarán de ser españoles. Eso defendía Azaña en el 33. Esa visión, que es la que ha sido en España, ha durado poquito, la tuvo esos 98istas del ámbito de la institución libre de enseñanza, lo tuvo Azaña, lo tuvieron muchos, pero está muerto. A ver si alguien se anima a estudiarlo y que viva, porque era la forma de entenderse que se intentó establecer, y ante el fanatismo de la patria murió. Y nada más. Muchas gracias. Me he pasado mucho. Solo me he pasado un cuarto de hora. Dado que solo me he pasado un cuarto de hora, se abre el debate que se quiera.
Sí, diré dos frases más. Costa, a final de siglo, busca cómo reformar el país y cree que tiene que haber una jefatura poderosa, una dictadura prácticamente, que consiga echar abajo todo el viejo mundo hispánico que está podrido. Y dice Costa, se necesita un hombre. Y Ginés le contesta, lo que se necesita es un pueblo. Eso. Bueno, entramos en el debate si se quiere. Y si... ¿Podemos hablar? Sí, porque si no parece una Dentro del grupo de los nacionalismos, sí. has tocado... Por favor, hay una... Has tocado un tema, pero yo creo que se te ha quedado en el tintero el tema del nacionalismo castellano. Sí, no he querido meter más a fondo porque sería otra hora y no podemos. No, sí, en serio, es lo más importante, sí. Es muy importante, castellano, no español, sino es castellano, sí. El concepto de español, sí, que sí que has dicho una palabra que yo no lo sabía y que es súper interesante, que fue un poco el ol del francés, sí, como nos conocen ellos, allende las tierras de allá, igual sí, que en el medievo conocíamos a los franceses como francos, ultrapirenaicos, sí, más allá de los Pirineos, ¿no? Pero el concepto de español como tal se ramificaría, entiendo yo, con la Hispania romana. Bueno, es lo de Plinio, describe la Hispania. Sí, país de conejos. Sí, no, bueno, sí, eso ya. No, Sí, sí, pero vamos, describe un territorio. Un territorio. Sí, con unas 10 o 12 tribus. El Caón, todo eso. El rey emperador de León, que luego dividió su reino entre los 4 hijos, él se definía así como Hispanierum Rex. Sí, siguiendo a los godos, siguiendo a los godos. Sí, sí. El rey Sancho III de Navarra, el grande, Hispanierum Rex. Sí, claro. O sea, y luego has hablado de los catalanes. Vamos a ver, con todos los respetos y las para no entrar en diatribas, no, claro. Cataluña como tal, Cataluña, tendrá un nacionalismo de los que tú has hablado, decimonónicos o del siglo XX. Sí, eso es. Pero en el siglo XIV, en el siglo XV, estaban los antiguos condados catalanes, que en conjunto ya le dieron grandes problemas al padre de Fernando el Católico, Juan II. Porque te recuerdo que hombre, claro, claro, hubo una rebelión. Te recuerdo que su abuelo es el primer Trastamara, un castellano, rey de Aragón y Cataluña. Claro, un castellano. Dentro de lo que se concepte... Gracias al Papa Luna y a Vicente Ferrer, sí. Pero hubo una rebelión armada de Cataluña contra el reino de Aragón. Sí. Contra el reino de Aragón, que fue sofocada por la vía de las armas, y que ahí estaba el tiro sellado. Entonces, claro, el concepto de los nacionalismos... Bien, está claro. España, Castilla, se habla de Castilla, pero claro, Castilla surge con una idea imperial. Sí. Imperial. Predestinada. Ha hablado de predestinada. Pastos para los rebaños. Bueno, pues no. Pero predestinada, sí. Predestinada, sí. Y en el fondo, los nacionalismos europeos, por ejemplo, italiano, el que forjó un poco la nacionalidad italiana, si se entiende, porque nosotros como nos criticamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Verdad? Nos gusta mucho apalearnos, los italianos también se critican a sí mismos, ¿no? O sea, fue el reino más poderoso del siglo XIX el que de alguna forma hizo el nacionalismo italiano, y con Alemania pasó exactamente lo mismo. Entonces, claro, el concepto de nacionalismos, no lo sé. Pues el concepto de nacionalismo es decimonónico. O sea, el concepto de nacionalismo, si lo queremos referir al siglo XV, no tiene pie ni cabeza. Existe nación, existen patriam, terram patris, pero no existe nacionalismo hasta el siglo XIX. Y ya lo digo, Rovira Virgili escribió un magnífico libro donde va describiendo todos los países de Europa que se declaran independientes o intentan declararse. Y Rovira Virgili analiza uno a uno para acabar en Euskadi y en Cataluña, en su libro. Es un libro que merece leerse, realmente es interesante, como iba diciendo, esto es lo que hay. Aquí todo el mundo quiere hacer su propio país, todo el mundo quiere hacerlo y algunos lo hacen sin problema. Noruegos han ido de Suecia y no ha pasado nada, lo han pactado. En Irlanda se pegan a tiros, pero lo están haciendo. ¿Y aquí qué? Pero el nacionalismo, si no se analiza como una forma que nace en el XIX,
y que toma forma en el trágico siglo XX, siglo de los nacionalismos, que la palabra más propia para hablar del tema en el siglo XIX es patrioterismo y patria. Y en el siglo XX, nacionalismo y nación. Los nacionalismos del siglo XX no se corresponden exactamente con las patrias, el patriotismo nacionalista del siglo XIX, el de Hungría, el de Polonia, etcétera, que son el de Italia. Italia y Alemania se conforman como Estado en 1871. Hasta entonces eran diversos reinos, unos austriacos, otros, todo variado. Pero no hay un solo nacionalismo. San Mazzini y Garibaldi no estaban siempre de acuerdo, ¿eh? Más bien... En contra. Exacto. Y los dos eran nacionalistas. O sea, no es, son ideas. Eso va tomando forma, pero todo nacionalismo, como cuando toma forma, pues se pelea con alguien. Nacionalismo es para pelearse con alguien. Lo que pasa es que los nacionalismos dominantes tienen muy mala uva, y los nacionalismos dominados, pues se defienden. Hay que discutir, hay que poner a cada uno en su sitio. No es lo mismo el que está abajo que el que está arriba. Eso no hay discusión. Ahora, el nacionalismo siempre es nacionalismo frente a alguien que nos lo impide ser nosotros. Ya digo que los pobres gallegos se quedaron con un nacionalismo que no sabían a dónde ir. Porque declarar Galicia independiente era muy complicado. Pero te quiero decir también que con Felipe IV en 1148 Andalucía se declara independiente bajo la dirección del duque de Medina Sidonia. Tiene huevos, ¿eh? Andalucía se declaró independiente en ese momento. O sea que eso, y eso no es nacionalismo, porque es siglo XVII y no tiene sentido. Nacionalismo es un término, es decir, eso es así. El nacionalismo es un concepto que se ajusta al trágico siglo XX, patriotismo al siglo XIX. Los patriotas polacos, etcétera, los patriotas italianos, eso es una idea, y el nacionalismo duro es un concepto del siglo XX y XXI. Pero ahí no quiero entrar. No sé si eso, si ve algo. Álzala, Rosa, álzala. Tú has hecho un enfoque hablando del nacionalismo en el 19, muy hoy en día diríamos geopolítico. ¿Geopolítico? Geopolítico. Los nacionalismos tienen que ser geo algo. El fin de los imperios, sí. La construcción de las nuevas identidades y de los ligadas a los nuevos países. Pero yo creo que una raíz que no la has mencionado, pero muy importante, sobre todo en la parte ideológica, en ese constructo de lo que es el nacionalismo, yo creo que es el romanticismo. Claro, es lo esencial. No, pero no lo has nombrado. Sí, no lo he nombrado. A mí me gustaría un poco que tocaras el tema, porque eso no surge solo, o sea, si surge la voz del pasado es porque hay una corriente, hay un pensamiento, estética, etcétera, etcétera, que lo está fomentando. En la pequeña guía que traía estaba en el tercer lugar, pero es que ya me di cuenta que lo mío es un poco pesado, más de 1 hora y cuarto ya no puede ser, pero claro que es la clave, es el romanticismo. Claro que es la clave. Claro que la clave es Lord Byron muriendo por la libertad de Grecia. Claro, eso es así, sí. Y esa clave lo que pasa es que se interpreta en valores de patria con un sentido abierto de libertad, pero también con un sentido, como pasó en España, con un sentido de aquí no hay más patria que esta y el que no le guste se va a enterar. De todas maneras, los nuevos países no son naciones nuevas, son naciones viejas con estados nuevos, que no es lo mismo. Eso mismo podríamos extenderlo al periodo de la Ilustración. De la Ilustración, sí. ¿Por qué aquí no tiene una influencia? ¿La Ilustración? Primero porque no existe. ¿Cómo que no existe? La Ilustración aquí fue importantísima. Fue tremenda la Ilustración aquí. ¿En España? Nacionalismos europeos. Sí. Y en España, porque en España como... Pues no. Eso sí, la herencia patriotera hizo que los Austrias fuesen maravillosos y los Borbones unos inútiles. Hombre, de Carlos IV nadie lo discute. Era un bobo, eso no hay duda ninguna.
era un bobo completo, pero de Carlos III no, y de su madre tampoco, ¿eh? Ojo, es que ahí, y Felipe V, que se va a decir que estaba loco, pues que se va a decir, estaba loco, vamos. Pero su mujer no, ¿eh? Ojo, su segunda mujer, no, ¿eh? De tal manera que la Ilustración española es fantástica, es extraordinaria, es de una calidad, es de primera... Bueno, voy a contar solo un detalle, los franceses quieren hacer la medición del meridiano, que era una cosa en la época importante, para saber cómo era, si la Tierra era esférica o no era esférica. Y tienen que hacerlo en 2 puntos, uno en el Ecuador y otro en el norte. Se va a una expedición a Siberia y otra a Ecuador, al reino español. Piden permiso a la corona española, encantados, por favor, inclúyanos 2 científicos nuestros. Y van 2 que se llamaron Jorge Juan y Santa Cilia, y sí, bueno, ¿cómo se llama? Sí, su compañero, el sevillano. Bueno, se van los 2 allí y hacen la medición, se llevan 5 años, ingresan en la masonería, por cierto, y a la vuelta se ha declarado la guerra entre Francia y Inglaterra. Y entonces se habían separado en 2 barcos diferentes con todo el material que llevaban de 8 años de expedición, de 100 notas, papeles, documentos, pero animales también, minerales, plantas, todo, en 2 barcos para que no pudiesen caer en manos de los ingleses. Y el barco que va, el otro, Juan es igual, el otro le cogen los ingleses y se va a refugiar en un puerto seguro francés en Canadá, y lo han tomado los ingleses. Le cogen prisionero y se hace reconocer por el almirante británico como masón y dice: no hay ningún problema, te llevaremos a Inglaterra. Le llevan a Inglaterra y no le meten en un calabozo, le llevan a dar conferencias por toda Inglaterra para que explique cómo es América, lo que hay, lo tal, y él las da encantado. Esa es la Ilustración española, ¿eh? Empieza ahí y acaba en Malaspina, el Conde Aranda, Ribellagiedo, toda esa gente que son extraordinarios. Quiere decir que una personalidad como la de, bueno, empieza ahí, empieza en Campomanes, empieza, bueno, Florida Blanca, pero sobre todo cuando llega a Aranda es un personaje excepcional. Es que se dejan de lado todos los Azara, toda la gente de una categoría de primera fila europea. Es que oye, se descubren 2 minerales nuevos, dos elementos nuevos, el cinabrio y el platino. Pues los 2 descubridores son españoles, ilustrados españoles, ¿eh? El Ullar y el otro no me acuerdo quién era. Es un nivel de primera fila el que hay durante 20 años, que se encarga de liquidar un mamarracho llamado Godoy, que era un tipo de primera fila en todos los sentidos, pero en el malo también, ¿eh? Y luego se acaba con Fernando VII. Toda esa emigración acaba en Londres o en París, y que hay una gente extraordinaria. Y Domingo Badía es el primer tipo que, no siendo musulmán, entra en la Meca y la describen cuidadosamente. Y es un catalán que muere en 1806 o 7. Claro. En fin, la Ilustración española, pues un curso podemos hacerlo si nos dejan sobre eso, sobre la Ilustración, que es un gran tema, un gran tema. Alejandro Malaspina es un personaje excepcional. En el próximo curso tendremos que hacer historia. Ya veremos, ya veremos. ¿Alguna pregunta más? No hay nada más, ¿no? Bueno, levantamos bueno. la sesión. Muy bien. Muchas gracias.